De nuevo, mi intención no era demorarme tanto grabando cada uno de estos capítulos. Pero pasaron cosas, pasaron meses, pasó un semestre completo, me trasteé, como pueden darse cuenta. Entonces eso complica un poco las cosas. Pero bueno, retomemos. Y pongámonos al día, sobre todo. ¿Dónde nos habíamos quedado? Originalmente habíamos dicho que iba a empezar a repasar cuáles eran esos elementos y referentes pictóricos que llamaban mi atención y que pues justamente tenían importancia muy grande dentro de la tesis. Entonces, antes de iniciar a hablar de esos grandes exponentes, yo que sé, europeos, asiáticos, ¿por qué no iniciamos desde casa? Entonces, este capítulo justamente está relacionado con una entrevista que hice a un artista plástico de la región, o al menos es egresado de la Universidad de Caldas. Es un artista cuyo arte me parece tremendamente hipnótico, tremendamente raro, y se trata de John James Marín. Este artista plástico no solamente es ilustrador, sino que también trabaja un poco la fotografía. Y lo entrevisté. Quise preguntarle sobre su arte, sobre sus sensibilidades, sobre lo que le daba miedo, sobre cómo rarifica justamente sus propuestas artísticas y sobre qué es un fantasma para él. Esto fue lo que me respondió. Tristemente, pues fue una entrevista a distancia. En este momento él se encuentra afincado en Río Sucio. E incluso también me atreví a preguntarle qué representaba para él, teniendo en cuenta que su arte es tan siniestro, que se siente justamente vivir en un sitio que también tiene este contexto carnavalero, ¿no? Este contexto endiablado, y qué tanto ha influenciado su obra. Así que esta es la entrevista a John James Marín, un artista que aprecio mucho y un artista que sigue embelezándome con cada una de sus obras. Mi nombre es John James Marín y soy un artista plástico, aunque me gusta más considerarme como un artista visual. Bueno, primero que nada quisiera que nos contaras cuál es la técnica que manejas, cuál es la que más te gusta, con la que te sientes más cómodo, y cómo a partir de esa técnica es que empezaste justamente a hacer lo que haces. Realmente he trabajado en varios medios, pues como en todo ese proceso que he tenido pues en las artes, pero realmente, o sea, para mí, pues como la esencia de todo fue el dibujo. Pues yo creo que el dibujo para mí mutó, o sea, el dibujo para mí mutó en la pintura, mutó en que se transformó en la fotografía. Yo llegué a trabajar también video, escultura también, collage. O sea, como que yo creo que para mí en sí todo es dibujo, solo que cambia de medio y pues se trabaja ya de acuerdo como a lo que uno puede llegar a experimentar con eso. Bueno, John, justo ahorita antes de iniciar estábamos hablando que te conocí hace mucho tiempo en una GeekCon, una feria geek. Eso ha cambiado mucho de nombre en los últimos años. Recuerdo que estabas en un estancito con tu propuesta visual, y creo que lo que más me llamó la atención era lo raro y lo particular que era. Era increíblemente siniestra. Entonces, ¿en qué momento tú dijiste, me voy a ir por acá? Y por qué esa fascinación por estas intervenciones fotográficas. Sí, pues es bien interesante. Yo creo que muchas cosas, yo creo que todos nos definimos mucho en la infancia. Pues muchas cosas de nosotros, la personalidad, ciertas conductas. Pues yo pienso que todo tiene que ver mucho pues como con la psicología humana y cómo nos desarrollamos en un entorno, ya sea familiar o externo. Yo diría que esa fijación, pues más que un gusto o más que algo que yo decidí investigar, creo que fue algo que se dio naturalmente desde que era pequeño. Pues lo que me atraía, las cosas que no sé, que simplemente hasta me generaban como un desasosiego, como una inquietud así fuerte, o hasta un miedo también. Entonces yo creo que esas cosas que yo pude considerar extrañas, pero a su vez también familiares, llegaron como a desarrollarse. En algún punto, de pronto, algún familiar tuyo vio esas intervenciones que hacías y te dijo algo, porque realmente es agarrar esas fotos clásicas de la sala y volverlas una fantasmagoría completa. La fotografía en sí, el álbum familiar en sí,
es muy llamativo, o sea, todos, o sea, y especialmente en esa cultura, es como que la cultura manizaleña, bueno, en general en Colombia es muy tradicional tener un álbum familiar o que las tías y las abuelas tengan uno y estas impresiones, estas fotografías análogas, porque antes todo se tomaba con rollo y pues eran estas cámaras de paseo de olla que eran como cuadradas, que todo el mundo llevaba, que eran para los 15 años o para las primeras comuniones. Esto era muy curioso. Entonces, claro, yo en algún momento yo llegué a sentirme como un poco culposo al tomar, digamos, a una tía o a alguien y transformarlo de una manera monstruosa o simplemente anular su identidad y que sean como algo más. Entonces siempre llegué a sentir como una clase de culpa, pero después yo decía, no, pues es que ellos realmente, mmm, pues ellos no van a entender como esta intención y tampoco uno lo hace de una manera negativa o decir, no, es que me voy a tirar el registro familiar. De hecho, creo que he sido muy respetuoso y pues las intervenciones todas son digitales y bueno, pues yo en ningún momento pensaría en dañar pues algo que es como un documento físico y tiene como tanta carga histórica o tanta memoria. Y si mi familia lo supo, bueno, ellos sí llegaron a ver, pero yo creo que siempre fueron indiferentes porque para ellos era algo muy abstracto. Yo creo que ellos no podían como dimensionar como algo así. Para ellos de pronto podía ser como, no sé, algo absurdo, pero pues yo creo que tampoco les llamó mucho la atención. Yo trabajo mucho lo que es la fijación, pues como estas cosas que a la gente le puede llamar la atención. Yo siempre he hablado mucho de la hipertricosis, que es esa condición, que es esa clase de anomalía genética pues, de las personas que tienden a tener mucho cabello. Parecen, pues, o el síndrome del hombre lobo, como se dice popularmente. Y que antes, pues, de estos freak shows y todas estas cosas que, pues, como que a estas pobres personas las tomaban como un objeto ahí de espectáculo, ¿no? Y había una sobreexplotación ahí rarísima. A mí el cabello siempre me ha llamado mucho la atención desde pequeño. O sea, para mí es como algo que me sumerge, no sé, es como otro mundo. El cabello es como algo como muy llamativo para mí y sí, yo llegué como a hacer eso con las fotografías. ¿Y cuál es el proceso? O sea, como que tú dices, no, yo simplemente iba a la casa de una tía, yo le decía, tía, présteme el álbum familiar que tiene ahí de ustedes. Yo revisaba fotos, o sea, para mí el ejercicio era revisar fotos. Yo podía revisar pues, todo el álbum y de ahí me podía llamar la atención una o dos imágenes. Y yo decía, esa tiene potencial para hacer algo. Entonces la tomaba prestada, la escaneaba pues obviamente en una buena resolución y ya luego ya pues usaba, pues utilizo unas herramientas digitales que manejo para eso y lo que hago es pintar pues ahí directamente, pues yo uso un programa que me parece que es muy bueno, que se llama ArtRace, en el cual simula mucho como el pigmento, así el color y se ve muy real. Y en cuanto a este imaginario fantasmagórico, espectral, o de entes o ánimas, o como podríamos decir, no, yo creo que es algo muy espontáneo. Pues yo creo que yo ya, como he trabajado tanto este tema, yo creo que esto ya está esto ya yo lo trabajo muy desde el subconsciente. Pues para mí, la cuestión de los fantasmas es algo más personal, es algo más como de un autoconocimiento, de uno como buscarse adentro y exteriorizar esos fantasmas que uno tiene personales. Justo te iba a preguntar, ¿has tenido experiencias paranormales de pronto en tu vida o es algo que sencillamente nace desde tu pura fantasía? Yo creo que yo podría decir, por ejemplo, Carl Gustav Jung, él habla mucho del subconsciente colectivo o ese imaginario colectivo. Y yo creo que hay arquetipos, yo creo que la humanidad siempre ha tenido arquetipos, o sea, como que al hecho de uno pensar en fantasmas no es algo que uno se ha inventado, es algo que lleva un peso más atrás, o sea, de civilizaciones más antiguas, y yo creo que hay una conexión, pues, hay como algo arquetípico que se empieza a repetir simbólicamente, o las imágenes, por ejemplo, a usted le van a hablar de una imagen, hablemos de algo trivial, hablemos del diablo, o hablemos de los dragones, o sea, es una imagen que pues, tú sabes y la reconoces, pero
en Japón también. O sea, como que es algo que ha perpetuado en la humanidad por mucho tiempo. Entonces yo lo que pienso es que sí hay como una razón arquetípica, pues como de que todos tenemos como un conocimiento que nos conecta. Y de ahí esas imágenes como que están ahí, pues yo siento que yo hago parte de esa red, pues como esas imágenes pues, fantasmagóricas, porque eso ya antes mis ancestros pues las habían evocado de cierta manera. Entonces creo mucho en eso. Y ya con cuestión pues, de alguna experiencia personal, yo creo que sí. Pues yo soy abierto a muchos temas y creo que pues, no así directamente decir como no, algo me pasó así puntual, pero siempre he estado como en esa línea de creer y no, como de que es real o no, pues porque yo creo que a uno cuando le llegan a pasar ese tipo de cosas siempre como que la conciencia o esa parte lógica como que uno le dice, hey, pues como que hay una razón como lógica, coherente. Entonces creo que siempre he estado en esa línea en que no sé si realmente sucedió o no, pero sí me han pasado como cosas así. Justo a propósito, justo ahorita que hablamos de arquetipos y todo este tema, ¿qué consideras que son esos elementos a los que subconscientemente siempre acudes? Esos elementos dentro del monstruo, o sea, ya hablamos del pelo, por ejemplo. ¿Qué otros elementos siempre acudes a la hora de dibujar o materializar un monstruo, un fantasma? Claro, sí. Por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje de lo monstruoso, pues no sé si tú conoces eh, la historia de la fealdad de Humberto Eco. Es Y maravillosa. Sí, 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 claro. exacto. Entonces, él habla mucho como ese inicio ahí de por qué todas estas cosas. Por ejemplo, en ese caso, pues siempre se habla mucho como de lo humano y lo animal, ¿no? Yo creo que lo animal es como un elemento que está muy presente, como esa parte primitiva de nosotros. Pues a mí me hace pensar también mucho en África. A mí me llama mucho la atención como la estética étnica también, por ejemplo. O sea, no sé, digamos, por ejemplo, la estética de la magia vudú o este tipo de cosas. Pues como que uno ve que estos diseños que hacen de las máscaras o estos elementos que ellos hacen pues, con estos símbolos, todo eso es muy primario, pero pues como que tú ves ese símbolo y a ti te despierta como algo interno, porque tú sabes que hay algo ahí primitivo en nosotros. Entonces yo creo, por ejemplo, Picasso mantenía fascinado como por lo primitivo. Él era un fan como de todas estas cosas, todas estas máscaras. Y yo creo que hay algo que eso nos evoca a nosotros y nos hace sentir como humanos, como que hay algo ahí que nos hace como reconocernos. Entonces, por ejemplo, lo étnico también me llama mucho la atención, lo animal. No sé, pues, pero lo animal en el punto de como animalizar a ese hombre, ¿no? Pues porque nosotros, pues, obvio, hay una parte conceptual en nosotros, pues como consciente e intelectual, pero también está este cuerpo, también están como estas necesidades básicas, estas cosas. Entonces sí, como que lo animal también, y también yo tengo un interés por lo hermético. A mí me llama mucho la atención, no sé, digamos, los códigos y la simbología, por ejemplo, podríamos decir alquímica. Entonces hay temas, digamos, como espirituales o de una exploración interna que me llaman mucho la atención y me permiten como descubrir cosas en mí que yo sé que son códigos personales, pero que la gente va a encontrar ahí como una conexión, porque es algo que está ahí, como entre nosotros. Entonces sí, pues ya pues como puntualizando eso serían pues como códigos o simbología, ¿cierto? Como alquímica o antigua. El cabello en sí pues es como un elemento, la animalización pues como de las cosas y lo primitivo, lo étnico. Yo creo que esas cosas ahí como que están ahí como coexistiendo. Justo te iba a preguntar, teniendo en cuenta esta constante relación con álbumes familiares y este tema como más antiguo, por ejemplo, solo que no tengo aquí la imagen, no sé si tendré acceso a ella. Hay una imagen muy bella que hiciste que es una persona cargando un niño en la playa.
y están ahí como con unas espirales que por cierto me recuerda un poco ahorita que menciono espiral, un poquito lo que hace Junji Ito, incluso no lo había Exacto, pensado. Junji Ito, pues para mí Junji Ito es un gran referente. Bueno, Junji hablemos de Ito, referentes. Cuéntanos, bueno, ahí ya está Junji Ito. ¿Quién más? pues, Cuéntame. o sea, Junji Ito es el rey del horror. O sea, a mí lo que me encanta es el contraste que él tiene, porque él es como un personaje irreal, como en la vida. Pues uno lo ve y él es como todo happy, es como todo feliz y es como todo tierno, todo dulce, pero tiene un contraste, o sea, tiene un lado como muy oscuro. A mí me encanta mucho eso cuando empieza con los artistas, como que la gente no tiene que meterse en el rol como no, es que soy un ser oscuro, o tengo que vivir en un castillo en Transilvania, sino que realmente es como una gente que es muy espontánea, muy natural y todo se les da de una forma como que no es nada pretenciosa. Entonces eso me llama mucho la atención, pues Junjito. Lo que te quería decir es que quiero señalar algo muy importante, pues que quiero compartir, es como con la fotografía antes de hablar de referentes. Y es también la carga, ya que me hablaste de la imagen que te gustó mucho de la playa. Yo saqué una serie así de paseos, a mí me llamaba mucho la atención de eso, pues porque eso es muy colombiano, como salir a La Rochela, vamos a Santa Marta. Entonces, pues como que a mí esos códigos familiares, porque es que hay que pensar que la sociedad, o sea, como que esas imágenes también tienen una conciencia social o también tienen como cierta crítica como a eso mismo, a esas leyes sociales o esas normas. Porque es que yo lo que trato de hacer con eso también es quebrantar la tradición, o sea, quebrantar esos rituales sociales que existen, porque es que nosotros desde pequeños nos están inculcando, nos están diciendo, esto es lo que linealmente debemos hacer o esto es lo que existe. Entonces, para mí la imagen tiene mucha potencia. O sea, si nosotros podemos hablar, no solo estamos hablando de una fotografía familiar, estamos hablando de una imagen. Y una imagen de por sí ya existe y tiene como su propia realidad. Entonces, eso es muy interesante, cómo podemos distorsionar esa realidad, algo que tiene una carga simbólica o emocional o de memoria y podemos como darle otro significado. Entonces, cuando tú me hablas de esa del paseo, pues literal, o sea, yo, yo creo que yo lo que hago con la fotografía es rarificar y quebrantar esas costumbres que funcionan en la sociedad, en eso que decimos normalidad. Entonces creo que eso es un punto importante, porque es que mi intención no es dar miedo, o sea, como que yo no hago esto para espantar, como que eso se lo podemos dejar a las películas, a estas películas clichés que dan de Chucky, estas cosas que la gente va a ver a Cinemark. O sea, es como pensar que hay algo más sensible ahí, como más esencial, y pensar que realmente a nosotros nos da miedo lo desconocido, pues como los contextos diferentes, las cosas diferentes, nos da miedo hasta reconocernos a nosotros mismos, porque nosotros en sí tenemos nuestros propios monstruos y fantasmas. Entonces yo creo que es algo que va por ese lado, es como que realmente son cosas que están con nosotros y que son humanas, así nosotros las aislemos y digamos que es como algo como muy aparte a nosotros y ya. No, buenísimo. De hecho, justo te quería preguntar dentro de esos códigos familiares. O sea, sí, yo sé que hay un tema ahí de rarificar, de cuestionar, pero hay algo dentro de esos códigos familiares, de pronto, esas normas sociales que te dé miedo. Las normas sociales, O, sí, o claro, dentro de todo obvio, ese tema, pues como obvio, familiar. obvio, sí, yo le tengo miedo a la... Sí, claro, obvio, yo creo que todos de cierto modo nos ha tocado, pues como que tener cierto conflicto como con estas costumbres, además cuando no las sentimos como, pues cuando nosotros las sentimos un poco ajenas. Yo creo que yo siempre fui como yo de niño fui una persona muy tímida e introvertida, y a mí me aterraba no sé, la primera comunión. A mí me aterraba pues como muchas cosas que uno decía como, uy, esto es lo que uno debe hacer, porque es que a uno le dicen como usted tiene que graduarse, usted tiene que estudiar. Entonces es loco, o esta presión social que hay, por ejemplo, con el empleo, con el trabajo, como que uno tiene que validarse en la sociedad, ¿sí? Pues como de cierta forma, si usted está produciendo y pues como ganando ciertamente un salario. Entonces yo creo que en sí la sociedad, obvio, no lo abruma, pues como pensar de que hay una estructura que a uno lo controla, pues como que controla su existencia y por ende a uno le da una validación también.
Entonces yo creo que sí, obvio, obvio sí. Yo creo que eso me parece más tenebroso que estos fantasmas que puedo desarrollar. ¿Qué es un fantasma para John James Marín? Pues yo diría que el fantasma es como una palabra que ya está muy utilizada, pues como que igual, pues, es normal, eso tiene que pasar. Pero para mí un fantasma es como, no sé, es como un espectro, es como un ente, es como un ser, no sé, de un plano astral, podría decirse. Como algo que está ahí, que no es matérico. Súper, maravilloso. Pues bueno, no, ya como para ir cerrando, estoy muy contento con todo lo que nos has dicho. Eh, no sé qué es lo más difícil que hasta ahora has hecho en tu trabajo, cómo lidias muchas veces, si es que lidias con bloqueos creativos o con saber qué hacer luego, porque me contaste que pues, o sea, que en cierto modo todo es dibujo, pero en distinta forma, en cierto sentido. Sí, total. Cuéntanos. No, yo creo que es natural. Yo creo que yo, por ejemplo, yo en estos últimos años me he sentido en una pausa. Yo siempre he sido muy, como, demasiado inquieto, pero en estos momentos estoy viviendo, pues, como en un pueblo. Pues ahora estoy, no sé, me dio por venirme acá a ir a Río Sucio. Y yo estoy en una pausa, o sea, yo estoy viviendo de una forma muy lenta, muy tranquila. Entonces, a veces no me da tanto la necesidad como de estar pensando que siempre tengo que hacer algo. Y cuando siento que tengo un bloqueo, lo dejo ser, porque siento que eso hace parte como el proceso de uno, como estar bloqueado o simplemente cuando las cosas no se dan cuando uno quiere, pues es algo natural. Como que a veces hay que dejar también que eso pase y ya después habrán, es como otros momentos, pero sí, a mí también eso me ha pasado, claro. Yo he pasado también por bloqueos creativos y esas cosas. ¿Crees que te ha influenciado algo de todo el tema del Carnaval del Diablo o no No necesariamente? tanto, no tanto, porque yo soy muy como de, como te decía, como de estar, de ir para adentro. Yo no soy tanto como de, sino que soy más como, entonces creo que no. Pues creo que me ha llamado mucho la atención, pero no tanto, no me he sentido así como, no, ahora voy a sacar una serie como que me ha influenciado Río Sucio. Yo nada, ya para terminar, recuérdanos tus redes, dónde te podemos seguir y pues muchas gracias por darnos este espacio. Créeme que quedo maravillado con todo lo que nos contaste y me alegra mucho en serio así haberte descubierto tan fortuitamente hace unos años en ese No, festival extraño. muchas gracias, pues nunca me imaginé que ibas, pues que me ibas a conocer en la GeekCon, porque nada que ver. Pues normalmente hubiera tenido como un stand ahí de, pues no sé, como de puros póster de Naruto y bueno, no sé, pues como tanta cosa que era. De, pero yo creo que, no, gracias, muchas gracias ahí como por el interés, pues uno nunca sabe realmente pues dónde va a conocer personas y cuándo van como a llamar la atención, pues como lo que uno hace. Yo creo que yo lo que hago pues, es de una forma muy personal. Pues, yo creo que el arte es como algo muy arraigado y pues como que no, mi intención no es como pues, no es pensar que voy a hacer grandes cosas en el mundo, sino que es como algo que espiritualmente me alimenta mucho. Sí, no, pues me pueden buscar por Instagram, acá mentiras, pero sí me pueden buscar por Instagram como John James Marín, guión bajo. Yo creo que ahí voy a poner la información de todos los links que tengo, pues portafolios web y otras plataformas que también uso para mostrar mi trabajo.